A los pobres los tendréis siempre con ustedes. Padre Alfredo, caballeros de Colón, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, he venido aquí a esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Cordemex, invitado principalmente por los caballeros de Colón, que, como les decía al principio, hoy están celebrando 100 años de haber sido creados en nuestra arquidiócesis de Yucatán y tienen 5 consejos en distintos puntos de la ciudad, distintas parroquias. Y al mismo tiempo 139 años de la fundación de toda la orden, que ahora tiene miles y miles y miles de caballeros por todo el mundo. Antes de la misa hemos bendecido un busto del padre Michael McGivney, beato, fue beatificado apenas en octubre del año pasado, y un día no muy lejano ya vendrá también su canonización. Queda ahí este recuerdo, esta imagen, no solo para los caballeros de Colón, sino es un patrimonio para toda la gente, todos los habitantes de esa comunidad parroquial, para que acudan con confianza a Él como seguro intercesor ante Dios nuestro Padre, junto con nuestro Señor Jesucristo. Un poquito como para recordar quién fue el padre Michael McGivney, un norteamericano que su ministerio duró muy poco tiempo, yo creo que debe haber durado 14 o 15 años, porque falleció cuando tenía apenas 38 años. Pero en ese poquito tiempo, él creó la orden de los caballeros. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué hablar de una orden y de caballeros? Eso suena como un poco antiguo y como un poco elitista. Todo lo contrario, es que los católicos en aquel tiempo en Estados Unidos eran minoría y eran despreciados, eran ninguneados, y muchos de ellos la pasaban muy mal económicamente. Entonces, la intención primera fue dignificar a estos hombres para que ellos a su vez aprendieran a dignificarse y a dignificar a todo el que estuviera en una situación poco aceptable. Y lo han venido haciendo desde entonces hasta nuestros días, porque lamentablemente se sigue cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: a los pobres los tendrán siempre con ustedes. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿De veras así tiene que ser? ¿Siempre tiene que haber pobres? Miren, mientras el mundo sea mundo, habrá diferencias sociales y económicas. Y además, mientras haya pecado, habrá pobreza, porque la pobreza es fruto del pecado. No es algo de que así nacieron unos, mientras que otros nacieron ricos. ¿Por qué digo que es fruto del pecado? Porque en el mundo se cometen tantas injusticias, tantas desigualdades, tantos maltratos a los pobres, que en lugar de ayudarlos a salir de la pobreza, los sumen todavía más en la misma pobreza. Es realidad de pecado. Mientras haya corrupción, mientras haya también avaricia y envidia y egoísmo, se está fomentando más y más la pobreza. Hay quienes quieren culpar simplemente a los pobres por no saber progresar. Y puede ser que hay algunos que sean poco responsables de su propia superación, pero son pecados
pues del mundo. Y no es tan fácil explicar en una sola palabra la causa de la promesa, de la pobreza. Si quisiéramos usar una palabra, tendríamos que decir el pecado es causa de la desigualdad. Así es que se sigue cumpliendo lo que Jesús dijo: solamente en el cielo todos seremos iguales delante de Dios. En el mundo hacemos tantas diferencias injustas y los cristianos tenemos la tarea de vivir con dignidad, pero también de ayudar a otros a reconocer su dignidad, ayudarlos para que sean sujetos de su propio desarrollo y que nunca crean que son indignos, porque todo ser humano, por ser hijo de Dios, es un ser digno de respeto. Así nos creó Dios a su imagen y semejanza. El contexto de este evangelio, ya vimos que una mujer ungió a Jesús con un frasco de un perfume muy fino, muy caro, y Judas criticó a la mujer, a María, por haber ungido a Jesús con un perfume tan caro. ¿Por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios para ayudar a los pobres? Déjala, porque eso lo tenía preparada para mi unción. Jesús toma esa unción como una profecía de su próxima muerte ya muy cercana. Andaban detrás de él desde mucho tiempo atrás, pero ahora le pisaban los pies de más cerca, después de haber resucitado a Lázaro de entre los muertos, porque mucha gente ya estaba creyendo en Jesús. Por eso los sumos sacerdotes y fariseos ya les urgía acabar con Jesús. Y de esto trata el pasaje que hemos escuchado. Jesús profetiza en aquel signo su próxima muerte. Ahora, ¿por qué Jesús, si lo sabía, por qué no hizo algo para escapar o para atacar a aquellos que estaban en su contra? Primera lectura: he aquí a mi siervo, en quien tengo mis complacencias, al que yo sostengo. No quebrará la caña resquebrajada, no apagará la mecha que aún humea. Esto habla de un ministerio pacífico, humilde, sencillo. Y así nuestro Señor realizó la salvación. Todo lo que Isaías profetizó acerca del Mesías se cumplió perfectamente en la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que de todo esto debemos, entre otras cosas, aprender el valor del dinero, el valor del culto a Dios nuestro Señor, que merece nuestra alabanza, y muchas veces, pues alabar al Señor, poner un templo, poner un altar, poner las cosas necesarias para la liturgia, pues implica también un costo. Así es que el Señor merece alabanza. Si alguien dijera, primero vamos a acabar con la pobreza, nunca vamos a acabar con la pobreza. Hay que hacerlo simultáneamente, dedicar al Señor nuestro culto, nuestra alabanza, y dedicar nuestro servicio a los pobres. El padre Magimni quiso crear esta orden especialmente para que los caballeros atendieran a los más necesitados del pueblo, como lo siguen haciendo hasta ahora. Una tarea fundamental: caridad, unidad, fraternidad, son principios de los caballeros de Colón, y el Papa ha dicho hace poco en una encíclica: Fratelli tutti, todos somos hermanos. La esencia del cristianismo, ¿qué tengo que hacer para vivir como verdadero cristiano? Es caridad,
amor. El que ama está cumpliendo la ley entera. Y sobre todo un amor dirigido a los más necesitados de este amor. Sigamos adelante nuestra celebración, pero encomendándonos al Señor por intercesión del Padre Magimnei, para que nosotros tengamos esa sensibilidad para las dos cosas, para contribuir con el culto, pero también para apoyar a las necesidades de los hermanos más pobres que nosotros. Que así sea.